en la orientación o distribución de paralelos y meridianos. Y como te decía acá, permite reducir, ¿qué cosa? La deformación en documentos cartográficos. Sobre todo esta reducción trabaja en los mapas que representan grandes superficies, ya que en cartas y planos, jóvenes, la deformación se llega a anular casi en su totalidad, ¿no? Eso es importante, por eso ahí las proyecciones son importantísimas. Tipos de proyecciones, hay dos criterios para clasificarlo. Miren este resumen extraordinario que les ha hecho el profesor Songo. Entonces, el primer criterio es según la propiedad o según los elementos que conservan, ¿ya? Repito, según la propiedad o los elementos que conservan. Entonces, Profesor, disculpe, dime. la grabación se ha parado, ya no está grabando. Pero si había empezado yo la grabación, ¿quién ha tocado? A mí me sale que sí está grabando. No, sí se está grabando, Sí, está Pulpín. grabando normal. Sí, se está grabando. Ya, al Pulpín le damos un jamejameja, ¿ya? Bueno, ya me hizo perder el hilo de la explicación este Pulpín. ¡Ay, Pulpín! ¡Ay, Pulpín! A ver, ¿qué le estaba diciendo, jóvenes? Que lo esquematizo, dos tipos. Según su propiedad. Iba a explicar, ¿no? Los tipos de proyecciones. Uno es según la propiedad o elemento. Profesor, las proyecciones tienen tres elementos. Los elementos son forma, área y distancia, ¿no? Mejor lo voy a poner acá donde está cada proyección. Repito, forma, área y distancia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir, profesor, esto? Quiere decir, jóvenes, que cuando uno quiere hacer un mapa, tiene que hacer, profesor, un mapa para cada uno de los elementos. Ojo con lo que estoy diciendo. No puedes hacer un solo mapa donde estén los tres elementos. Tampoco puedes hacer uno solo donde estén dos elementos. No, no se puede dar. No existe, no hay manera de hacer, estimado Pulpín, eso, ¿ya? ¿Qué significa entonces? Usted tiene que hacer un mapa para cada elemento y por lo tanto le van a salir tres proyecciones. Usted dice, a ver, voy a hacer el mapa del Perú a proyección. Entonces se va a preguntar, ¿qué quieres conservar? ¿La forma, el área o la distancia? Uno dice, quiero conservar la forma. Perfecto, su proyección se va a llamar conforme. Los otros dos elementos van a tener deformación. Luego dice, quiero conservar el área o la superficie. Perfecto, su proyección se llama equivalente. Y los demás van a salir algo deformes. Quiero conservar la distancia. Perfecto, su proyección se llama equidistante. Los demás le van a salir deformes. Ahora, puede ser, jóvenes, que usted haga una proyección sin tener conocimiento de la cartografía, sin nada, y de repente, profesor, y haga una distribución de paralelos y meridianos, pero ese es su mapa que ha hecho, no tiene forma, no tiene área, no tiene distancia, o sea, no conserva ninguno de los elementos. ¿Es posible eso, profesor? Sí, sí es posible. Entonces, a eso se llaman proyecciones afilácticas, ¿ya? Se llaman proyecciones afilácticas. ¿Entendido, Pulpines? Profe, ¿podría repetir por Dos. favor la filáctica? Dos. Hola, hola. Sí, profe, si podría repetir, es que no entendí bien la afiláctica. Cuando la proyección no tiene ninguno de los elementos que hemos citado, ninguno. No conserva ninguno. Ok, gracias. Ok. Ahora mira, dos, profesor, dice según la figura geométrica utilizada, y ahí hablamos de proyecciones cilíndricas, cónicas y azimutales. Y mira, para que entiendan estos jóvenes, les voy a presentar la Tierra dividida en colores. ¿Ya?
Profesor, no se te escucha. Hola, hola chicos, ¿están ahí? Ahora sí. Recién se lo escucha, profesor. Ya. Acá el internet me dice que está algo mal el internet. Bueno, últimamente por mi zona el internet, jóvenes, están viendo lo que están haciendo las empresas, ¿no? Como hay mucha gente que necesita el internet y normalmente ustedes saben, ¿no? Cómo se distribuye el internet. Digamos, en una zona en tanto metraje debe ir, digamos, un internet que cubra ese espacio. Eso es lo que se llama la banda, ¿no? La banda del internet. Pero ¿qué hacen? Saturan esa zona, ¿no? Cuando esa banda debe cubrir, digamos, a 20 personas a X velocidad, entonces ponen no 20, ponen 80, 100, 150, y entonces el Internet cada vez baja en calidad, ¿no? Eso es lo que está pasando en el Perú. Pero bueno, ustedes creo que no saben nada de esas cosas, chicos. Bueno, la proyección mira cilíndrica, profesor, he puesto para la franja roja, que se llama la zona tropical, la cónica para la franja verde, que es la zona templada, y la azimutal para la zona polar, ya para la zona polar, que está de color azul, ¿no? Recuerda que esta división sale desde el Ecuador, que es 0 grados, luego los trópicos van... ¿hasta cuánto iban los trópicos, chicos? Yo ya me olvidé. Hasta los 67. No, Hasta los 23 23, grados, 23. 27 minutos, ¿no? Y ahí va a empezar la zona templada. ¿Hasta cuántos grados, chicos? Hasta los 66. 66, 33, ¿cierto? Y de 66, ¿hasta cuánto va la zona polar? Hasta los 90 ya. 90 grados. Perfecto. Ahí hay un solo joven que está atento. Todos los demás, al parecer, están durmiendo como siempre. No, no están nada atentos, nada atentos. No sé qué será de su vida, chicos. Entonces, jovencillos, entonces mira, haciendo esta distribución de grados, entonces mira, cada proyección cubre mejor una región del planeta, como te pongo en la parte inferior. ¿Qué significa esto, mi querido Gulbin? Que si yo aplico la proyección cilíndrica para la zona, profesor, tropical, toda región o país que esté dentro de ella, profesor, me tiene que salir perfecto, sin deformación alguna. Lo mismo con la cónica. La cónica, profesor, representa mejor, ¿qué cosa? La zona templada del planeta. Toda región o país que esté ahí, jóvenes, tiene que salir su mapa perfecto, perfecto, sin deformación. ¿Ya? Y lo mismo con la proyección azimutal o polar, que es para las zonas polares, justamente. Ahora, ojo, ojito, ojo, no significa, en este caso, que la cilíndrica solo sirva, estimado Pulpín, para la zona tropical. No, no es así, chicos. ¿Ah? Sino que la proyección cilíndrica, y ahorita te voy a poner las características, profesor, va hasta los 80 grados. Si yo digo hasta 80 grados, va a llegar hasta la zona polar. Pero ¿qué va a pasar? Mira, solamente de 0 a 23 te va a sacar perfecto, pero si usted sale y entra a la zona templada con la cilíndrica, va a empezar a deformarse. Y si llega hasta los 80 grados, hasta la zona polar, la deformación va a ser mucho mayor aún todavía. ¿Entendí? Lo mismo, a ver si me han entendido, con la azimutal, que es para la zona polar. ¿Qué pasará si la azimutal, jóvenes, la traigo a la zona templada? ¿Qué creen que va a pasar? Va a haber deformación. Muy bien. ¿Y si la traigo hasta la zona tropical? Una mayor deformación. Una mayor deformación. Excelente, señorita. Felicitaciones. Usted no está durmiendo, usted está atenta. Perfecto. Entonces, sirve para esos jóvenes, ¿ya? Entonces tenemos que identificar de esa manera. Ahora mira, ¿cuáles son las características de estas proyecciones? Muy bien, vamos a poner las características. Mira, la proyección cilíndrica cubre hasta 80 grados. 80 grados, jóvenes, al norte y 80 grados también al sur, profesor, desde los 0 grados, que es el Ecuador. Recuerda que la Tierra termina en 90 y no llega a 90 porque ya es inevitable, profesor, que ahí la deformación sea mayor y no hay manera de disimularla. Entonces, por eso Mercator, cuando diseña esta proyección, entonces dice solamente de 0 a 80. ¿Ya?
Analicemos la imagen en la parte izquierda, vamos a analizar de izquierda a derecha, ahí tenemos un cilindro, yo creo que todo el mundo conoce un cilindro, y dentro del cilindro hemos colocado a la Tierra. En el otro salón, muy temprano, me decían, profesor, ¿cómo se va a colocar la Tierra dentro del cilindro? Jóvenes, ¿qué hemos hecho, a ver, para que la Tierra entre dentro del cilindro? ¿Qué elemento del mapa hemos utilizado? A ver. Una proyección. 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 No, ¿cómo hace la proyección, chicos? Escala. La escala, pues. ¿Qué pasa con ustedes, jóvenes? Entonces, hemos aplicado escala a nuestro planeta, lo hemos reducido y es posible y factible que entre en el cilindro, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, si metemos la Tierra dentro del cilindro, yo les pregunto, ¿qué parte de la Tierra debe chocar con el contorno del cilindro? O sea, debe tener contacto con el contorno del cilindro. ¿Qué única parte de la Tierra, chicos? El Ecuador. Ecuador. ¿Y por qué el Ecuador? Es el paralelo más amplio. Es el paralelo más ancho. Claro, porque la Tierra tiene ahí mayor ensanchamiento. Entonces, si usted mete la Tierra dentro del cilindro, la única parte que debe chocar con el contorno del cilindro es el Ecuador. Nada más. ¿Listo? Una vez que tenga la Tierra dentro, profesor, del cilindro, ¿usted qué va a hacer? Va a graficar en el contorno del cilindro los continentes, océanos, mares, todo, jóvenes. ¿Ya? Luego, después, ¿qué tiene que hacer? Tiene que colocar paralelos y meridianos. Y los paralelos y meridianos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares, jóvenes? 90 grados. Deben formar 90 grados. 90 grados deben formar. 90 grados. 90 grados, perfecto. Una vez que hagamos eso, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el cilindro y aplanar el cilindro como ven en la imagen número 2. Ya, repito, abrir el cilindro y aplanar el cilindro. Cuando aplanen, profesor, el cilindro, dense cuenta, mira, ahí está la distribución de paralelos y meridianos y aparecen los continentes. Dense cuenta que cada uno de los paralelos y meridianos son perpendiculares en cualquier región. Cuando terminemos de aplanar, profesor, eso se llama un planisferio. Eso es un planisferio de forma rectangular que se utiliza, jóvenes, para la navegación. O sea, todas las embarcaciones que surcan los océanos, profesor, utilizan un planisferio de proyección cilíndrica para trazar sus rutas. Ya, repito, utilizan eso para trazar sus rutas. Entonces, ese es un planisferio, es una proyección cilíndrica. Y date cuenta que acá los paralelos tienen que ser colocados unos a mayor distancia de otros conforme se alejen del ecuador. ¿Y eso para qué? Es para evitar justamente la deformación. Y si usted observa bien, ya en los extremos, mira, dense cuenta, América del Norte, Asia, Europa, América del Sur o Australia, ya están algo deformes, ¿no? No sé si ustedes notan, ya están algo deformes. Imagínate si llegamos a 90, entonces la deformación sería peor y ya no se podría disimular, ¿no? Por eso la proyección cilíndrica solo llega hasta los 80 grados. ¿Han tenido pulpines? Muy bien. Queda entonces, queda. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de ¿qué? De una proyección cónica. Ya, de una proyección cónica. La proyección cónica tiene las siguientes características y vamos a analizar, jóvenes, justamente las imágenes, como siempre, de izquierda a derecha. Tenemos ahí el cono, ¿cierto? El cono, y dentro del cono tenemos a la Tierra. Perfecto. Ya sabemos, profesor, que si la Tierra está dentro del cono, entonces tenemos que graficar continentes, océanos, mares, todo en el contorno de este cono, ¿cierto?
Luego, profesor, 2, ¿qué tenemos que colocar? Paralelos y meridianos. Como ven en la imagen número 2, tenemos que colocar paralelos y meridianos. Los meridianos, profesor, dice que convergen en los polos, o sea, meridianos convergentes. ¿Qué quiere decir convergentes, chicos? Que están en el mismo punto. Parte del mismo punto. No, que van a llegar al mismo punto. ¿Ya? Entonces dice en los polos. Bueno, los polos de la Tierra, profesor, en el cono van a estar representados por el vértice del cono, por el puntito rojo que estoy colocando ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los meridianos van a llegar ahí, ¿no? Van a llegar ahí. ¿Entendido? Eso es convergente. ¿Listo? Ahora, los paralelos, ¿cómo deben ser? Deben ser equidistantes, o sea, colocados unos a la misma distancia de otros. Tienen que ser evidentemente concéntricos, ¿no? Tienen que dar toda la vuelta al cono y se van a formar entonces paralelos concéntricos y equidistantes, o sea, colocados unos a la misma distancia de otros. Y una vez que tenga esto, mi querido Pulpín, ¿qué hace? Abre el cono y aplana el cono, como ven ahí en la imagen número 3, ¿no? Ya está el cono aplanado. ¿Qué es eso, profesor? Es un planisferio. Profe, que también igual que el planisferio de la cilíndrica, sí, querido Pulpín, también es un planisferio. ¿Qué lo hace diferente al planisferio de la cilíndrica, jóvenes? Que no es rectangular. No es rectangular. Wow, no es rectangular. Entonces, ¿qué forma tiene, pues, entonces? Cónica. Increíble ustedes jóvenes hoy. ¿Cómo están en el...? No estudian nada, joven. ¿No es una forma semicircular, profesor? Una forma semicircular o forma de abanico es lo que caracteriza al planisferio de proyección cónica. ¿Y se utiliza para qué, profesor? Se utiliza para la aviación. ¿Ya? Entonces todos los aviones, sobre todo los que van de continente a continente, utilizan planisferio de proyección cónica. ¿Listo, chicos? Muy bien. Y al final, solamente con fines académicos nada más, porque en realidad no tiene casi nada de uso la proyección azimutal o polar, ¿no? Me preguntaban temprano, ¿y por qué no tiene uso, profesor? Porque representa las zonas polares, y las zonas polares pues no están pobladas, ¿cierto? La gente no se muere por ir a las zonas polares, ¿cierto? Entonces tiene muy poco uso, casi nada, la proyección azimutal, plana o polar. Se caracteriza, mira, se debe transferir las coordenadas sobre un horizonte, es decir, sobre un plano. Por eso, en un plano, en una superficie plana, hay que graficar dos rectas perpendiculares. Si son perpendiculares, ya saben que forman 90 grados, ¿no? En una superficie plana, como ven acá, profesor, ahí está dos rectas perpendiculares, que debe ser el paralelo y el meridiano principal. Estos 90 grados de una superficie plana tienen que coincidir con los 90 grados de la superficie curva, que es la Tierra. ¿En qué parte de la Tierra tiene 90 grados, chicos? En los polos. En los polos. En los polos. Los polos. Entonces, 90 con 90 deben de coincidir. O sea, estas dos rectas perpendiculares voy a hacer que coincidan con los 90 grados del polo. Ahí está, ¿ven? 90 con 90. Y voy a trazar a partir de ello meridianos, ¿qué cosa? Divergentes, que divergentes quiere decir lo que dijo la Pulpina, que todos salen del mismo lugar, del mismo punto. Entonces, ¿de dónde van a salir los meridianos? De los 90 grados, ¿no? Donde coincidieron 90 con 90 y de ahí, jóvenes, para todas las direcciones, como se dan cuenta, mira. ¿Sí? Dos, profesor, tenemos que trazar paralelos que van a ser concéntricos, o sea, redonditos, ¿cierto? Y date cuenta, mira, he puesto círculos pequeños cerca a los 90 y conforme te alejas de los 90, los círculos, o sea, los paralelos van aumentando, profesor, en tamaño. ¿Hasta dónde van a aumentar, profesor? Hasta llegar a 0 grados, que es el ecuador, porque no hay un círculo más grande que el ecuador, ¿cierto? Entonces usted ya se dio cuenta, entonces va de los 90 a 0 y tendrá el hemisferio norte.
Profe, ¿y el hemisferio sur? Ah, bueno, tiene que repetir lo mismo, ¿no? O sea, trazar dos rectas perpendiculares y hacer que coincidan con los 90 grados del polo sur y a partir de eso empezar a trazar meridianos y paralelos y llegar hasta el ecuador también. ¿Entendido? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una proyección azimutal, mi querido Pulpín, si usted quiere tener toda la Tierra, necesariamente tiene que hacer dos mapas, dos gráficos. No hay manera de que en la proyección azimutal entre, profesor, todo el planeta en un solo gráfico. No hay manera. Tienes que hacer sí o sí dos. Uno visto desde el polo norte y otro visto desde el polo sur. ¿Listo, chicos? Muy bien. Esas son las características. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, remordimiento? Oiga, hablen pues. Todo bien, profe. Todo bien. Genial. Todo bien, entonces, todo bien, genial. Entonces ahora, profesor, vamos a entrar a hacer un poquito de matemática, que son las escalas, ¿ya? Las escalas, mira lo que te dice las escalas. La escala es una relación matemática. ¿Entre qué? Entre las dimensiones reales y las dimensiones del dibujo. Ojo, me dice esto las escalas, ¿ah? Es una relación matemática entre dimensiones reales y dimensiones del dibujo. ¿Cómo así, profe, que no entiendo? Mire, mi querido Pulpín, le pongo un ejemplo ahí. Debajo de la definición dice E de escala y pongo una fracción porque la escala fraccionario numérica es la más común, profesor, una escala fraccionaria de reducción encima que siempre se trabaja en centímetros, ¿ya? En esta escala fraccionaria, profesor, de reducción, siempre el numerador, el antecedente, tiene que ser, profesor, siempre la unidad y va a representar las medidas de las dimensiones del dibujo, si deseas así, ¿ya? Las dimensiones del dibujo. Y el denominador, el consecuente, va a representar, jóvenes, las dimensiones reales. Entonces, eso es lo que nos decía la definición, ¿no? Relación matemática entre dimensiones reales y dimensiones del dibujo. Ahí está, entonces, matemáticamente lo expresamos así, mediante una fracción 1 sobre 10 o 1 sobre lo que usted quiera, ¿ya? Entonces, la unidad representa las medidas del dibujo y el denominador las medidas reales. ¿Cómo se lee? Dice así usted. 1 centímetro en mi dibujo equivale a 10 centímetros en la realidad. Eso quiere decir, ¿ya? Y no solamente, como dijo un joven temprano, profe, la escala siempre va a ser 1 sobre 10. No, pues, querido Pulpín, puede poner una escala si quiere 1 sobre 50.000, se me ocurre, ¿no? ¿Qué le está diciendo que acá? Le está diciendo que 1 centímetro en el dibujo equivale ¿a cuánto? A 50.000 centímetros en la realidad. Y si usted sabe eso, entonces toda regla de 3 se va a convertir en, toda escala se va a convertir en una regla de 3. Repito, toda escala se convierte en una regla de 3. Entonces, si por 1 centímetro en el dibujo hay 10 centímetros, yo te pregunto, por 2 centímetros en el dibujo, ¿cuántos centímetros habrá? 20. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, toda escala es una regla de 3. Bueno, aquel que no domina regla de 3, bueno, también le podemos dar una fórmula mecánica para que pueda resolver ejercicios. No hay problema, depende cómo si están pensando o no están pensando. Estas escalas, profesor, numéricas pueden ser de reducción natural o ampliación, que luego se los voy a explicar cuando teorice un poquito más, ¿ya? Fíjense, jóvenes, que acá, mira, les pongo la teoría y les hablo de tipos de escalas. Y en tipos de escalas, el primer criterio que estoy utilizando, ¿cierto?, para tipos de escalas, es cómo se representan. ¿Cómo se representan? De manera numérica o fraccionaria, como el que usé 1 sobre 10. Esa es una escala numérica o fraccionaria, siempre en centímetros. Y aquí he colocado, mira, 1 sobre 1.000.000. ¿También es una fracción? Sí, también es una fracción donde el denominador siempre tiene que ser mayor. Y eso se llama escala de reducción, que son las más comunes o frecuentes, ¿ya?
Ahora, también, profesor, se puede utilizar una escala gráfica o una escala en barras que siempre se expresa en kilómetros, como el ejemplo que pongo acá. Es una barra justamente segmentada en 3 partes, cada parte representa 10 kilómetros, entonces al final de la escala se mira el valor de esa escala, ¿no? Es de 30 kilómetros, ya está. Las escalas gráficas se utilizan para hacer mediciones mucho más rápidas y directas en los documentos cartográficos y las escalas numéricas se utilizan para hacer, profesor, cálculos, procedimientos o ejercicios como los que vamos a hacer nosotros, ¿ya? La escala numérica o fraccionaria, mira, 2, profesor, según lo que representa, puede ser escala natural, de ampliación o de reducción. La más común, te decía, es la de reducción. Pero yo voy a empezar hablando primero, para que entienda reducción, me tiene que entender una escala natural. La escala natural siempre se representa mediante una fracción de 1 sobre 1. Siempre, acá en el Perú, en la China o donde usted desee, ¿ya? Siempre 1 sobre 1. En la parte inferior izquierda he puesto unos tetris de diferentes tamaños y en el medio dice escala natural 1 sobre 1. Quiere decir, profesor, que el tamaño del tetris es este. Y a partir de ese vamos a hacer nosotros una reducción y una ampliación, ¿ya? La de reducción, mira, profesor, está expresado mediante una fracción de 1 sobre 50. Date cuenta que el denominador es mayor. Ese es siempre para reconocer una escala, profesor, usted mira. Si es de reducción, el denominador tiene que ser mayor. Ya el consecuente tiene que ser mayor, siempre. Y ese mayor denominador nos va a decir, jóvenes, las veces que en este caso vamos a reducir. 1 sobre 50 te está diciendo reduzca en 50 veces. En el ejemplo de la parte inferior izquierda, la reducción, profesor, la escala es 1 sobre 2. Date cuenta que también el denominador es mayor y el 2 me dice las veces que voy a reducir. Me está diciendo que reduzca en 2, ¿no? Que reduzca la mitad en buen cristiano. ¿Respecto a quién? Respecto a la escala natural. Si el tetris era su tamaño normal o su tamaño en escala natural, entonces eso lo estoy reduciendo a la mitad, mira, bajo esta escala de 1 sobre 2, y entonces me va a salir un tetris de ese tamaño. Es exactamente la mitad que el de la escala natural. La escala de ampliación también se representa mediante una fracción, pero donde el numerador, en este caso, va a ser mayor. Y ese numerador, jóvenes, nos va a representar las veces que nosotros, en este caso, vamos a ampliar. Repito, las veces que nosotros vamos a ampliar. En este caso, 10 sobre 1 me está diciendo que debo ampliar en 10 veces. En el ejemplo de la parte inferior izquierda, la ampliación me dice 2 sobre 1. Date cuenta también que es una escala, profesor, de ampliación, porque el numerador es mayor. Y ese 2 me está diciendo que debo ampliar en 2 veces, o al doble. ¿Respecto a quién? A mi escala natural, y exactamente el tetris más grande que ven ahí, jóvenes, es exactamente el doble que el de la escala natural. Ni más ni menos. Ahí dicen, creo, profe. No, si quiere lo puede medir usted, no hay problema. Es exactamente el doble. Y para que se den cuenta de eso, pues les he colocado, lo he graficado el tetris en una hoja cuadriculada, ¿no? Para que ustedes se den cuenta mejor aún todavía de ello. Muy bien. Esa es la teoría de escalas, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? No, profe. Ok. No, profe. Entiendo que todo está claro, chicos. Mira, para los que sean mecánicos, o sea, no estén pensando mucho y quieran resolver a través de una fórmula, profesor, de ejercicios con escalas, les doy también acá, no hay problema. 1 sobre X es igual a una L minúscula, así, sobre una L mayúscula. Esa es la fórmula, estimados pulpines, donde 1 sobre X se llama la escala, que yo en esta fórmula que inventé, he puesto con la E de escala, que siempre debe estar en centímetros, no se olviden, siempre en centímetros. La L minúscula, que es la longitud en el mapa o la distancia en el mapa, que yo puse dm, distancia en el mapa, puede estar en centímetros o en metros. Hay que ver en qué están las alternativas. La L mayúscula es la longitud real o la distancia real de R, que yo he puesto, que casi siempre debe darnos en kilómetros.
¿Ya? Y también, jóvenes, les pongo dos escalas, que esto deben aprenderlo de memoria, deben saberlo como el Padre Nuestro, repito, deben saberlo muy bien. Y es, profesor, la escala 1 sobre 100.000 que pertenece a la Carta Nacional del Perú. ¿Ya? Entonces te van a decir, a ver, calcule tal cosa en la Carta Nacional del Perú. No te van a dar el valor de la escala de la Carta Nacional. Usted tiene que saber que es 1 sobre 100.000. Si esto usted lo pasa a su equivalente en kilómetros, va a decir que por cada centímetro en la Carta Nacional, profesor, hay 1 kilómetro en la realidad. ¿Sí? Y luego, profesor, la otra escala, del cual no se debe olvidar, es del mapa oficial, cuya escala es 1 sobre 1.000.000, ¿ya? El mapa oficial del Perú utiliza la escala 1 sobre 1.000.000. Entonces, igual, si ponemos ahí a su valor, profesor, en kilómetros, decimos que en el mapa oficial, por cada centímetro, hay 10 kilómetros en la realidad. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que tienen que saber y con eso ustedes ya están listos y prestos para poder resolver, profesor, ejercicios con escalas. En un ejercicio de escalas para un proceso de admisión, chicos, les van a pedir solamente 3 cosas. Que hallen la distancia real, que hallen la escala o que hallen la distancia en el mapa. No les van a pedir otra cosa. Ya en la universidad, sobre todo aquellos que van a estudiar las ingenierías, se puede hacer muchas más cosas. ¿Ya? Pero para un examen de admisión, más que suficiente, DR, escala y DM. Por ejemplo, acá yo tengo un clásico, estos son los ejercicios tipos que yo siempre utilizo para demostrar que justamente les van a pedir eso, solamente esas 3 cosas. Por ejemplo, en el ejercicio 1 nos dice, en un plano de escala 1 sobre 20.000, ¿qué extensión tiene un canal de riego de 15 centímetros? Ah, ya, en el ejercicio 1 te está pidiendo distancia real. Dice, en el ejercicio 2 te dice, en un mapa 870 kilómetros, están representados por 15 centímetros. Dice, ¿cuál es la escala que te están pidiendo? Es textual la pregunta, te piden que halles la escala. En el ejercicio 4 te dicen, en el departamento de Ancash, el río Santa tiene 380 kilómetros. ¿Por cuánto está representado? Dice, siendo su escala 1 sobre 400.000. ¿Qué te está pidiendo hallar? La distancia en el mapa. Ya está. Entonces, mira, ¿ves? Así siempre te van a pedir. Por eso estos son ejercicios tipo, ¿no? Te van a pedir, repito, que halles la distancia real, la escala y la distancia en el mapa. ¿Listo, chicos? ¿Queda claro? ¿Podrán hacer? ¿Podrán trabajar ahora? Así, sí. Chicos. Sí, profe. Ya, entonces vayan a su guía y en su guía les he puesto 10 ejercicios.